Mil gracias por darnos la oportunidad de llegar hasta ustedes a través de las redes sociales o la plataforma de su preferencia. También le damos gracias a Dios por la sabiduría de permitir que la tecnología acorte la distancia y podamos llevar este mensaje hasta ustedes en el nombre de Jesús. El estudio de esta semana se trata de Marcos, cubre el libro de Marcos 10 y nos está hablando acerca, la mitad del capítulo prácticamente habla acerca de los discípulos. La segunda mitad del capítulo entonces entra en lleno lo que tiene que ver 4 temas muy interesantes. El primero es el matrimonio, el segundo son los hijos, el tercero es cómo relacionarnos con las riquezas y por último el costo y la recompensa de seguir al Señor Jesús. La fe que tuvo este hombre que pidió la vista y se le fue restaurada. Quédate con nosotros mientras continuamos instruyendo a los discípulos. Estamos de regreso y tenemos acá al hermano Rafael, con quien vamos a estar dialogando acerca de los temas que se mencionan en el capítulo 10 de Marcos. Rafael, como puedes ver, es interesante cómo a mediados de este capítulo los fariseos vienen y tratan de tener esta conversación, más bien como quien dice, una forma de entrampar al Señor Jesús, porque si estudiamos con detenimiento nos daremos cuenta que en el lugar donde se está llevando a cabo esta conversación, el mandatario, por decirlo así, o el gobernador, estaba viviendo en una vida de pecado. Él estaba casado con la mujer que había sido de su hermano. Y por ese mismo motivo, el apóstol Juan había sido decapitado, porque él había mencionado que eso iba en contra de la ley de Dios. Hablamos sobre el divorcio, los progenitores también, nos dice más adelante que traen a sus hijos para que el Señor Jesús se los bendiga. Podemos ver acerca de un joven rico que pregunta acerca de cómo obtener la vida eterna. Y por último, el hombre que gritó con voz al cielo pidiendo que por su fe se le fuera restaurada su vista. ¿Qué opinión nos tienes tú, Rafael? ¿Cuál es tu impacto al ver todos estos milagros que el Señor Jesús hizo? Bueno, tenemos acá que Jesús sigue instruyendo a sus discípulos. La lección pasada hablamos un poquito de instrucción, hoy sigue la instrucción. Jesús está ya con su mente pensando que ya viene el fin de la misión. Correcto. De su misión. Está viendo hacia la cruz. Va hacia Jerusalén. Y ya los seguidores, sus discípulos van con él. La decisión que ellos tomaron es un momento. Pero la obra es toda la vida. La obra de seguir a Jesús es toda la vida. Y es ahí donde Él se está enfocando. Entonces tenemos acá que Jesús habla del hogar. Cuán fundamental es el hogar en nuestra sociedad. Es la base de las iglesias, es la base de la sociedad. Entonces lo que tenemos ahí es muy importante y Jesús estaba pensando en eso. Y entonces viene e instruye a los discípulos porque tenían ideas distorsionada, y los fariseos y todo ese liderazgo querían entrampar a Jesús, querían decirle, mira, que es lícito, es bueno, y la Biblia no apoya eso, la Biblia no apoya el divorcio. Por la dureza del corazón es que Dios permite ciertas cosas, pero nunca en la Biblia se nos da el permiso de decir, sí, ya puedes casarte, no. Habían tantos argumentos sin base de decir, no, si yo no me llevo bien, esta mujer yo la dejo y se va a casar con otra. Actualmente pues el matrimonio no es visto como debería de ser visto, de acuerdo al concepto que la Biblia tiene. Correcto. Porque hoy si las personas no se llevan, dice ya no congeniamos, no nos llevamos, no hay armonía. No hay armonía, ya no, como que está basado en si me llevo o no me llevo. Exacto. Es una decisión que uno hace por toda la vida y lo que tú necesitas no es cambio de pareja, sino un cambio de corazón. Exactamente. Para poder funcionar. Es importante cómo el Señor Jesús dirigió la mirada
de sus oyentes y de estos fariseos que lo trataban tratando de entrampar, al principio, a la creación del mundo, si ustedes se dan cuenta, en el libro de Génesis, él los dirigió a Génesis 1 y 2. O sea, estamos hablando del principio. Muchos pasajes más adelante hablan de que Moisés sí permitió una carta, pero fue por la dureza del corazón. Sin embargo, el matrimonio fue la institución primera que fue hecha durante la creación, cuando dice la Biblia que varón y hembra los creó. Y además de eso, nosotros tenemos que entender que algunas veces nosotros tenemos problemas con nuestra pareja, pero eso no fue el plan original de Dios. Porque leemos en Génesis 1:31 las palabras que dicen, y vio Dios que todo era bueno en gran manera. Entonces nos quiere decir que la institución del matrimonio, el original, fue creado de esa forma, bueno, para que la mujer, dice la Biblia, fuera ayuda idónea para su pareja. El matrimonio es una bendición. Dios lo formó porque es una bendición. El problema está en los humanos. El problema está en las personas que componen eso. Y es por eso que, repito, lo que necesitamos es un cambio de corazón, más que un cambio de persona, un cambio de pareja. Porque el problema seguirá igual si no cambiamos el corazón. Me acuerdo hace tiempo que el pastor contaba en una de sus charlas que le estaba dando charlas a una persona que se iba a casar. Entonces esta persona le dijo, pastor, yo creo que no necesito, porque yo tengo experiencia. Él le decía, sí tengo experiencia. ¿Sí? ¿Qué tipo de experiencia? Le dice el pastor. Yo ya me he divorciado 3 veces, le dice. Tenía experiencia, según él, pero se había divorciado 3 veces. O sea que tenemos una situación actual donde solamente Dios puede, como el que lo originó, él creó, sostenernos. Por eso es que Salmo 127:1 dice que si Jehová no edificare la casa, si Jehová no es el fundamento de la familia, en vano trabajan los edificadores, en vano está la pareja si Dios no es el que guía su vida. Porque tarde o temprano 2 personas que vienen de hogares diferentes, con cultura diferente, con pensamiento diferente, con crianza diferente, van a chocar. Exacto, va a haber un choque de cultura. Vemos más adelante, pasando al siguiente tema, que tiene que ver con los hijos. Aquí nos habla acerca de cómo estas madres, yo solamente me imagino, hay una parte en el deseado de todas las gentes, donde se habla de que las madres en esos caminos polvorientos recorrían grandes distancias para llevar a sus niños a que Jesús los bendijera. Con labios temblorosos, hacían oraciones por ellos mientras veían que se acercaban a Jesús. Y la Biblia es clara, nos dice que los discípulos trataron de intervenir. No querían que los niños molestaran al maestro. Mas, sin embargo, la Biblia es clara, dice que Jesús se enojó con los discípulos y los reprendió directamente. Porque de los tales les dijo, es el reino de los cielos. No les impidan que vengan a mí. Qué amor, yo me imagino ese carácter que Dios tiene para con nosotros. El que no reciba, dijo él, el reino de los cielos como un niño, no es digno del reino de los cielos, de entrar en él. Voy a leer el pasaje que tú estás citando. Dice, y le presentaban niños para que los tocase. Y los discípulos reprendían a los que se los presentaban. Viéndolo, Jesús se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Amén. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolo en sus brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Es triste porque aún en nosotros, muchas veces en nuestros círculos cristianos, a los niños no se les da el lugar que se les debería dar. Es correcto. Si hay algún programa de la iglesia y hay una participación de los niños y hay algo que hay que quitar para poder alargar otra cosa, se tiende a quitar el programa de los niños. Sí. Esto a veces se ve cuando se hace la historia de los niños y entonces no, hay que quitar la historia de los niños. O a veces lo vemos cuando llega un adulto a un hogar y el niño está sentado y posiblemente no hay otra silla extra, entonces le dicen al niño que se quite y le dé la silla al adulto. Como que el niño no vale igual, como que el niño vale menos. Y en esos tiempos era claro, el niño tenía prácticamente el mismo nivel de un esclavo.
según nos dice la lección. Era la forma en la que se consideraba al niño, porque hasta que ya crecía y era un adulto, entonces era que se le daba la prioridad como una persona desarrollada. Bueno, vamos a pasar entonces al siguiente tema, que fue el tema de la riqueza. Este es un tema también que trae un poco de pensamiento, ¿no? Cómo este joven, nos dice la Biblia, que se acercó al Señor Jesús diciéndole: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? La pregunta es muy interesante y es una pregunta que nos debe incluir a todos. Yo no sé si la persona que nos está viendo ahí o alguno de los que nos está viendo se ha hecho esa pregunta. ¿Qué hacer para tener la vida eterna? Y si no te la has hecho, pues te invito a que pienses que hay una vida eterna, hay una salvación que Dios quiere darte y que es tiempo para aceptarla. Así que si no lo has hecho, acepta la salvación que te quiere dar. Este joven hizo esa gran pregunta: ¿qué haré para tener la vida eterna? Y yo creo que heredar algo es más de hacer, es ser. Correcto. Para heredar algo tú tienes que ser, no hacer. Tú tienes que ser hijo de esa persona que va a heredar. Correcto. Entonces estamos entrando a un nivel donde él necesitaba ser más que hacer. El hacer viene después, pero el ser un hijo de Dios es lo que nos da la salvación, aceptar a Jesús. Ok, ya estamos concluyendo, estamos terminando casi, el tiempo se nos fue rápidamente, pero quisiera hacer una pequeña, un llamado, una reflexión para que las personas que nos estén viendo tengan esto en cuenta. Cuando el Señor Jesús le preguntó al joven rico qué él había hecho, si él había guardado los mandamientos, usted lo puede leer eso en el libro de Marcos 10, nos dice que el joven dijo: todos los mandamientos los he guardado desde mi juventud. Sin embargo, nos damos cuenta que Jesús puso de manifiesto el egoísmo que había en su corazón, porque cuando le dijo que vendiera todo lo que tenía y lo diera a los pobres, no lo quiso hacer. Tenemos que pensar en que cuando nosotros dedicamos nuestra vida al servicio, que es lo que nos está pidiendo el Señor Jesús que hagamos, nos dice que Él les dijo a sus discípulos que estaban discutiendo entre cuál sería el más grande en el reino de Dios. Él les dijo que el que quisiera ser el más grande tenía que servir. No buscar la supremacía, sino ser el último, el que sirve, para que de esa forma, por medio de la obediencia, podamos alcanzar la vida eterna. No será así en mi reino, dijo el Señor Jesús, sino el que se ensalzare será humillado, y el que se humille será levantado. De esa forma concluimos. Esperamos que esa pequeña meditación haya hecho una diferencia para que usted escuche y estudie la Biblia más de cerca. Que Dios le bendiga.